Hoy, vamos a hablar de Ana Frank, cuya vida fue marcada por el horror del Holocausto. Desde sus inicios en Frankfurt del Meno hasta su ocultamiento en Ámsterdam y su trágica muerte en un campo de concentración, Ana inspira a millones con su diario y su lucha contra la injusticia. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle like, suscribirte y tocar la campanita. Los inicios de Ana Frank, un comienzo en tiempos de adversidad. Ana Frank nació en Frankfurt del Meno, junto a su hermana Margot, en medio de una época turbulenta. La Alemania de la época estaba sumida en una profunda crisis económica, exacerbada por el auge del partido nazi y la propagación del antisemitismo. Ante el creciente peligro, los padres de Ana, Otto y Edith, tomaron la difícil decisión de dejar su hogar en Alemania y establecerse en Ámsterdam en busca de seguridad y oportunidades. Fue en esta ciudad holandesa donde Otto inició un nuevo emprendimiento comercial, involucrándose en el comercio de pectina. Este cambio de residencia marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Ana y su familia, lejos de la creciente persecución que enfrentaban en Alemania. La invasión nazi en los Países Bajos. Ana Frank se integró rápidamente a su nueva vida en los Países Bajos. Dominó el idioma, entabló amistades y comenzó a asistir a la escuela local, adaptándose con facilidad. Mientras tanto, su padre, Otto, enfrentaba desafíos en su intento por establecerse en el mundo empresarial. La invasión nazi de Polonia en 1939 marcó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y, en mayo de 1940, los Países Bajos sufrieron el mismo destino. La ocupación nazi trajo consigo la imposición de leyes discriminatorias que impactaron de manera significativa a la comunidad judía, incluyendo a la familia Frank. Las restricciones y la persecución se intensificaron, obligando a Ana y su familia a enfrentarse a un clima cada vez más hostil. Este sombrío panorama marcó un punto de inflexión en sus vidas, precipitando una lucha por la supervivencia y la esperanza en medio de la adversidad. Antes de continuar, si te gusta el contenido, no olvides dar like y suscribirte. Ana debe ocultarse en la casa de atrás. El avance implacable del régimen nazi sumió a la familia Frank en una búsqueda angustiosa de refugio. Ana y sus seres queridos se vieron obligados a resguardarse en la casa de atrás, un improvisado escondite dentro de la empresa de Otto. Este espacio era precario, apenas suficiente para albergarlos a todos, mientras una atmósfera cargada de temor y ansiedad impregnaba el ambiente. A sus 13 años, Ana recibió un diario como regalo de cumpleaños, convirtiéndose en su confidente en medio de la clandestinidad. En cada página, plasmaba sus pensamientos más íntimos y emociones, compartiendo sus miedos y esperanzas en los tiempos más oscuros. Sin embargo, la cruel intervención del destino los alcanzó en 1944, cuando las autoridades nazis descubrieron su escondite, iniciando un tormentoso viaje hacia la deportación y la incertidumbre. Aunque silenciado temporalmente, el diario de Ana se convertiría en un testimonio conmovedor de su valentía y resistencia frente a la persecución, ofreciendo una voz de esperanza y humanidad en medio del horror del Holocausto. Ana es deportada a Auschwitz y Bergen-Belsen. Transportados en tren hacia Auschwitz-Birkenau, Ana y su familia experimentaron el horror más sombrío de los campos de concentración nazis. En este infierno terrenal, las condiciones inhumanas se convirtieron en su nueva realidad. La despiadada selección para trabajos forzados y la amenaza constante de la muerte eran aspectos cotidianos de la vida en este lugar de pesadilla. El sufrimiento físico y emocional se volvió insidioso, impregnando cada momento con el temor y la desesperación. Sin embargo, el destino de Ana y su familia no quedó sellado en Auschwitz. La tragedia alcanzó su punto máximo cuando Ana y su hermana Margot cayeron víctimas de la enfermedad en Bergen-Belsen en 1945. Allí, la brutalidad y el abandono se convirtieron en sus compañeros de agonía en los últimos días de sus vidas. Mientras tanto, su padre, Otto, enfrentaba el insoportable peso de la pérdida, siendo el único sobreviviente de la familia Frank. Otto emergió como un símbolo de fuerza y resistencia, llevando consigo el legado y la memoria de quienes ya no estaban. Su sufrimiento se convirtió en un testimonio conmovedor de la atrocidad humana durante el Holocausto, una narrativa que resuena en los corazones y las mentes de las generaciones futuras. ¿Qué piensas de lo que vivió Ana Frank? Déjanos tu opinión en los comentarios.
El diario de Ana Frank se vuelve mundialmente famoso. Los escritos íntimos de Ana Frank, resguardados valientemente por protectores anónimos, conmovieron profundamente a su padre, Otto, quien decidió publicar su diario. Este acto transformó el diario de Ana Frank en un emblema de la tragedia del Holocausto y la resistencia frente a la discriminación. Traducido a múltiples idiomas, el diario alcanzó una audiencia global, transmitiendo el mensaje de Ana sobre la importancia de la esperanza y la humanidad incluso en los momentos más oscuros. La casa de escondite en Ámsterdam donde Ana y su familia se refugiaron se convirtió en un museo, preservando su legado y recordando a las generaciones futuras la atrocidad del Holocausto. Este santuario, conocido como la Casa de Ana Frank, se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscan comprender mejor la historia y honrar la memoria de Ana. Su deseo de un mundo más justo y compasivo continúa resonando en los corazones de quienes visitan el museo y leen su diario, manteniendo viva su inspiradora historia de resistencia y esperanza.